Esto nuestro siguiente invitado, Leonardo. Así de Flor, porque por varias semanas, bueno, por varios años más que nada, cada vez que tenía dudas respecto a cómo se manejaba en el país y en el mundo el tema de la gasolina, el precio del combustible, algo que nos atañe a todos y que nos enoja semana a semana cuando el precio va al alza, hablábamos, y yo hablaba con el amigo Harry Quinn, experto en este tema, quien intentaba explicarnos todo el tiempo cómo se manejaba el tema. Pero en las últimas semanas yo me he puesto a ver y a intentar entender a través de otro experto en combustible que la verdad la explicación que hace en su cuenta de Twitter semana a semana y el análisis que hace sobre el tema es sorprendente porque uno entiende más allá de lo que está pasando, del precio de gasolina, de cómo se maneja el petróleo, da perspectivas de cómo se podría llegar a manejar esto. Es el ingeniero Wolfram González, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por habernos atendido la invitación a esta hora. Ingeniero, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Flor. Los Buen escucho día, casi todas las mañanas. qué bueno. Buenos días, ingeniero. Estaba leyendo sus tweets de las últimas horas, sus mensajes en la cuenta de la red social Twitter, y usted en la semana advirtió que el precio de la gasolina venía en alza por diferentes motivos. ¿Cómo se puede explicar esto a esta hora? Bueno, mira, es bastante, los que estamos y hemos estado mucho tiempo en este mercado de la industria, pues lo seguimos de cerca y es bastante fácil. Sin embargo, es un poco duro, ¿no? Para el consumidor final. Eh, ¿Qué está ocurriendo en este momento? Hay una robusta demanda y no alcanzan los niveles de producción, se agotan los inventarios de manera tal que la oferta no alcanza la demanda, es menor y entonces eso afecta a los precios. Hay varias cosas que suceden aquí. Uno, por la incertidumbre de esta pandemia, los que producen han sido muy cautelosos al momento de decir, ok, vamos a producir, vamos a convertir crudo en gasolina, en querosín, en diésel, en fuel oil, en fin, en los derivados, en los productos refinados. Porque no sabemos si nuevamente nos encierran, no sabemos a qué ritmo va a crecer. Esto es algo pues que a pesar de que hay patrones por temporada todos los años, en estos últimos 2 años, pues no ha sido así. Entonces, la poca producción, aunado, se suman pues las condiciones de que en las plantas, las plantas en la refinería, hay gente con Omicron, hay gente que han sufrido con la pandemia, hay menor personal, pues eso reduce la cantidad de inventario y afecta el precio al consumidor final. Claro, pero a ver, ingeniero, aquí también hay que decir que más allá de la estructura o del juego político y esas tensiones que hay en Ucrania y en Rusia, aquí hay un nombre que surge como cartel del petróleo, que es la OPEP, que hace lo que le da la gana y que reduce la producción cuando le da la gana. Y justamente, perdón, hace algunas semanas anunciaron reducción nuevamente de la producción. Es que la OPEP también juega un papel importante aquí en el alza de los precios del petróleo. Mira, tienes toda la razón. La OPEP la componen 23 países, pero además hay la OPEP más, donde entra pues en el juego Rusia. Sin embargo, países como Saudi Arabia, que pueden rápidamente inclinar la balanza, pues se han resistido. El príncipe, pues allá, que hoy es el que domina ese, eh, esa área geográfica, se han resistido a incrementar. Ellos se van a reunir el 2 de febrero, si no me falla la memoria, y se esperaba un incremento que ellos aprobaron de 400,000 barriles adicionales por día, pero no ha sido así. Algunos países como Libia, Nigeria, no han podido cumplir y ninguno de los otros ha dicho, bueno, yo voy a suplir lo que tú no puedes. Se han mantenido dentro de sus cuotas. Y además es importante mencionar que países como China, que es uno de los mayores importadores hoy, siguen con una demanda fuerte y de manera tal pues de que eso, tienes toda la razón, ayuda pues a que el precio del combustible se mantenga alto, el precio del crudo. ¿Cómo se calcula el precio de la gasolina en Panamá, del combustible en general? Porque muchos escuchamos la explicación que usted da, los argumentos que dio Gonzalo hace instantes, pero la duda sigue vigente. Hay muchas personas que piensan, no, que el gobierno me quiso subir la gasolina, que la empresa está obteniendo mayores ganancias con los aumentos porque
la gasolina que tiene en el tanque no es la del precio de esta semana, sino la del anterior. Ok, no entendí la explicación que dio quién, me dijiste. La explicación que dio, la respuesta que dio usted y el comentario que hizo Gonzalo Lázaro hace instantes respecto al tema del OPEP. Bueno, el precio de la gasolina aquí en Panamá, existe una fórmula de paridad. Eso está bajo el decreto 36. Existe una fórmula de paridad y se calcula por el precio de importación, los fletes, hay un impuesto de introducción al mercado doméstico, póliza de seguro, la cantidad de puertos que toca. Es una fórmula bien transparente que maneja el gobierno nacional y se basa en el precio del Golfo de México. Y estamos hablando de productos refinados, ¿no? Estamos hablando ya del precio de la gasolina, del precio del combustible. Es bastante transparente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, pero el cálculo semanal, por ejemplo, ¿cómo se hace? Bueno, ingresas el precio diario y se hace cada 14 días, no se hace semanalmente. Cada 14 días ingresas el precio y luego esa fórmula te lo calcula. De manera tal de que cada 15 días, pues cada 14 días se anuncia y tienes un cambio de precio cada 2 viernes en las estaciones de combustible y cada 2 miércoles en las terminales de la República de Panamá. Debo mencionar, ojo, que Panamá tiene un precio competitivo. Panamá tiene un impuesto fijo por galón de combustible de 60 centavos y un impuesto fijo por galón de diésel de 25 centavos. O sea que independientemente del precio, no es porcentual, cosa tal de que nos mantiene competitivos en el área centroamericana. Panamá sigue teniendo un precio mucho más barato que la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Claro. Ingeniero, Ahorita, adelante, Flor. no, ahorita nos están diciendo que las tensiones que hay entre Ucrania y Rusia, la OTAN, Estados Unidos, todo eso ha afectado y por eso ha habido un aumento en el precio de los combustibles. Pero hasta ahí, ¿existe algún tope para llegar a un aumento? Se lo pregunto porque si llega a pasar, llega a llegar el conflicto a Ucrania, pudiera quizás seguir aumentando el combustible. ¿Hay un tope para llegar hasta allí que el combustible no suba más? ¿O eso puede seguir subiendo hasta donde les dé la gana? No existe un tope. Y de hecho, puedo decir que en julio del 2008 el precio del barril tocó su precio máximo y casi los $140, $139 con 70 centavos. El precio de referencia de este lado del hemisferio, que es el WTI o el intermedio de Texas. En Europa se usa el Brent, que es en el Mar del Norte. Mira, un poquito aquí, el tema de Ucrania con los países occidentales y el conflicto, hay 2 cosas que afectan el precio del combustible. Uno, el clima, y otro, las tensiones geopolíticas. Si tienes un huracán, como ocurrió con Katrina, el huracán Rita, eso puede afectar si interrumpe el transporte marítimo, interrumpe la producción de la refinería. Eso es una. Y lo otro son las guerras y los conflictos geopolíticos. En el caso de Rusia y Ucrania, lo principal que va a afectar o está afectando ya es el riesgo del gas natural. Hay una tubería que cruza por Ucrania que proviene de las reservas o de los pozos que tiene Rusia y ellos pues pueden cerrarlo. Entonces, la estrategia ahora de Occidente es ver cómo suplen eso para que no se queden en pleno invierno esos países sin calefacción. En el lado de acá, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Bueno, sí está subiendo el precio del crudo por lo que expliqué. La demanda sigue siendo robusta y no hay suficiente producción que alcance esto. Ya hay países en Europa que están reduciendo o eliminando las restricciones producto de la pandemia. Entonces, hay mucha gente más viajando, hay mucho más consumo de lo que llaman aceite de calefacción, que es casi como si fueran diésel. Y al aumentar la demanda de ese producto, aquí en este lado, ahora estamos hablando de los Estados Unidos, que es lo que nos afecta, incrementa el precio del combustible de diésel acá, o de los destilados, que son productos blancos, querosín, diésel y aceite de calefacción. Las gasolinas en este momento debiesen estar baratos porque no hay gente que esté viajando, que estén manejando en los Estados Unidos. Y aquí quiero hacer una explicación. Nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos con nosotros? Los Estados Unidos consumen 1/3
de los combustibles que se consumen en el planeta Tierra. Y además las principales refinerías están en el Golfo de México, en los Estados Unidos, de donde nosotros nos proveemos, los estados de Texas, estado de Luisiana, principalmente. Ingeniero. Existe un tope, no va a existir un tope, porque esto depende de las condiciones climáticas o políticas que se den y también de lo que hace la OPEP. Entonces, como te explicaba, en julio de 2008 llegó a $140 casi, pero hace un año estuvo en negativo el precio del crudo. Ingeniero, sí, o sea, este precio que estamos viendo que ronda los $90 no se veía ni se reportaba desde hace 9 años. Flora, hay que recordar que el boom petrolero que se vivió fue en aquella época en donde la izquierda latinoamericana gobernaba, ¿no? Liderada por Chávez, estaba Lula da Silva y estaba Néstor Kirchner, en fin. Pero ingeniero, aquí hay algo que dicen los analistas, más allá de lo que plantea JP Morgan, más allá de lo que plantean algunos conocedores del tema energético de que el precio del petróleo va a llegar a $100. Es que este es el principio del fin de lo que se llaman las energías o los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todas las políticas a nivel global, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, van hacia el cambio de mentalidad en una economía más verde. A partir del 2030, el Reino Unido anunció que únicamente podrán circular carros eléctricos. Estados Unidos y el gobierno de Biden anunció el cambio completo de su flota de vehículos diésel a vehículos eléctricos, y así los países se van sumando a esta política verde. ¿Usted cree que es así? ¿Que este es el principio del fin de la dependencia del petróleo y la quema de combustibles fósiles? Mira, es un tema bien interesante. Yo toda mi vida, desde que salí de la universidad, entré a trabajar en una petrolera multinacional, en la Shell, y hasta ellos hoy están yéndose hasta los combustibles menos contaminantes, el gas natural, por ejemplo. Hay inversiones en la parte del hidrógeno. Todavía hay mucho que tejer allí porque es peligroso. Pero respondiendo directamente, fíjate, han existido ya iniciativas. Si tú vas a París, vas a la ciudad de Washington, D.C., vas a Londres, hay carritos pequeños que solamente pueden entrar o son los únicos permitidos a entrar al distrito principal de negocio, lo que llaman el Central Business District, el distrito de negocio, al downtown o el área, porque de otra manera no puedes entrar y tienen impuestos muy altos para los carros. Pero son países que tienen un sistema de transporte del primer mundo, envidiable. Los carros eléctricos, en la ciudad de Washington, en la ciudad de Washington, D.C., vuelvo, en las mismas que acabo de mencionar. Perfecto. Allí se van a mover. Hacia allá se quiere ir. Pero yo tengo mis dudas acerca del diésel. Y te lo hablo desde el punto de vista técnico como ingeniero. No hay en este momento nada que reemplace la densidad de poder del combustible diésel. Tú vas a poder reemplazar los carros pequeños, los carros para que la gente se transporte, una chica que va de su trabajo al banco, a todo lo que conlleva la innovación esta de los carros eléctricos, y que cuando te montas en un carro de estos, prácticamente es que estuvieras en un carro soñado, estás manejando con un iPad. Sí, hacia allá se va a ir. Pero hoy solamente el 4% de los vehículos nuevos son eléctricos. El resto sigue siendo carros que consumen combustibles fósiles. Yo creo que los carros pequeños de gasolina van a ser reemplazados, pero el equipo pesado, todavía no hay la tecnología para que tú puedas tener un tractor que mueva tierra, haga un movimiento de tierra y reemplace la densidad de poder del diésel. Eso va a tomar unos años más. Sí, yo creo que es más que nada, desde mi punto de vista personal, particular. Bueno, tenemos que decir esto, vamos a decirlo, y nos vamos a mover hacia allá. Y bueno, vamos a esperar qué pasa en el 2030. Sin embargo, te digo, yo sí creo que los carros pequeños van a ir cambiando poco a poco a vehículos eléctricos. Son muy costosos todavía aún. Bueno, ahora yo tengo una duda más en torno al tema de las gasolineras en el país, porque he leído en redes, he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pero si la gasolinera cambia el precio de gasolina el viernes,
qué pasa con toda la gasolina que estaba dentro de ese tanque guardado en la gasolinera con el otro precio anterior, es decir, que un precio más bajo. Se puede hacer, yo creo que he visto gasolineras en el país que aguantan el precio de la misma hasta acabar su stock y luego cuando vuelven a comprar más, ¿cambian el mismo? Hay gasolineras que lo hacen, pero ya eso es otro tema, Leonardo, y eso es un tema más complicado. No podemos decir que todas las gasolineras suben inmediatamente. Yo no me atrevería a decir eso. Yo no estoy defendiendo aquí ni a los que manejan estaciones de combustible, ni justificando al gobierno de ninguna manera. Yo soy un crítico, y habrás visto en mis redes, pues, de lo que no estoy de acuerdo y de lo que conozco y puedo sustentar. Así que de ninguna manera, y viene el comentario puntual, sí, hay gente que tiene combustible, pero el precio varía cada 14 días. Lo mismo resulta a la inversa, que de repente baja y tienes inventario, porque no baja, tienes inventario y pierdes plata. Sube y tienes inventario y te puedes ganar unos centavos más. O ese dueño de estación, ese hombre de negocio, decide mantenerlo porque la gente es sensitiva al precio y entonces van ahí a tu estación a consumir si todavía mantienes el precio anterior. Pero yo no me atrevería a decir que retienen o que dicen, hey, no tengo y voy a esperar que suba, porque también puede ser que el hombre no tiene plata para comprar. Yo conozco estaciones, hay gente que está entregando estaciones de combustible. Y durante la pandemia, donde no había tráfico de carros, todos, y ellos especialmente, la pasaron muy duro. Así que ese sería pues un enunciado pues muy fuerte y hasta injusto con los dueños de las estaciones de gasolina, con los que manejan estaciones de gasolina. Bueno, yo creo que por ahora las explicaciones están claras, ¿no, Gonzalo y Leonardo? Sí, a ver, esto es muy sencillo. Mientras exista la tensión en Ucrania, mientras la demanda siga creciendo, como dice el ingeniero, el precio va a seguir subiendo. Así es. Punto. Eso es así. O sea, ¿usted qué piensa, querido oyente, que eso en Ucrania es lejano y que No eso nos no nos afecta. importa y que eso es... No, no. Eso le Ahora, está afectando a usted directamente con el precio del combustible. sí, aquí un oyente me hacía una pregunta, pero eso no lo puede responder el ingeniero porque él no es miembro del gobierno. Eso tendríamos que preguntárselo a alguien del gobierno. Dice, ¿ahora qué va a hacer el gobierno con el sector transporte si ya el combustible está más caro de cuando le dieron los 3 millones de dólares? ¿Se acuerda? Así que, pero eso lo tiene que, eso lo debe responder alguien en el gobierno, al oyente. Pues sí, pues sí. Pero la gasolina en Panamá no está subsidiada, ingeniero, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Y sí es importante mencionar que está regulada. Existe un precio máximo de ganancias para cada estación de combustible. O sea, ellos no pueden subir ese precio. Puedes venderlo por menos, pero no lo puedes vender por encima de ese precio. O sea, que es regulado por el gobierno nacional. Fíjate, los que tenemos un poco más de edad y hemos estado en este negocio, o no necesariamente que haya estado en el negocio, pero habrás visto, recordarán que hace 20 años atrás habían promociones en las estaciones de gasolina, rifas para irte a un mundial de béisbol, rifas para irte a la copa de fútbol, rifaban carros, un montón de promociones. Ya eso no existe. Y no existe precisamente porque tienen un margen regulado. Entonces, la recomendación ya final a los consumidores es buscar las estaciones que tienen el mejor precio. Recorran, hagan, creo que la Codeco anteriormente sacado. Pero yo creo que ya no lo sacan. Así como antes, no creo. No, yo no lo he visto. Bueno, ahora en redes sociales o en su área geográfica, pues esta es la recomendación que le vamos dando. Porque de que lo comparamos con los precios que estaban hace 16 meses, 12 meses, sí está caro. Combustible en galones. Gasolina 95 octanos está en $3.74 en la ciudad de Panamá. Y así va aumentando a medida que te acercas a Costa Rica por el flete. Y el diésel está ahorita mismo en $3.44. Entonces, eso, digo, a todos nos preocupa porque el sector transporte, el sector productivo, el sector agrícola, todos van a ser afectados. Entonces, no queda otra que buscar
lo mismo que se hace con cualquier otro precio. Soluciones. Y los Yo que me puedan acuerdo llenar el que- tanque antes de que llegue el día del aumento, por ejemplo, yo pasé ayer, porque Bueno, se ya hoy salvó va a estar porque muy alto, sí. hoy a las 6 de la mañana subió, Ujú. pero le reitero pues, al público, busquen las estaciones que todavía no hayan subido o las que tengan el precio más competitivo. Eso es Yo lo me que podemos acuerdo hacer por que mientras. Y recordemos que Panamá es un importador al 100% de combustibles terminados, de combustibles ya refinados. Panamá no produce ni un galón de nada. Todo lo traemos afuera de manera tal de que estamos al vaivén pues, del mercado internacional. Me acuerdo que el profe Cabrera, cada vez que se toca este tema en sus programas, señala que había un tiempo que él con Lucy Molinar se ponían a leer en la Codeco y a recomendar a qué estación de gasolina concurrir, que Sí, es la que tenía el precio más barato, ¿no? Hacían sí. esas Pero recomendaciones. muy poca gente lo hacía, aparentemente. Así es. 8 minutos, Flor. Gracias al Ingeniero ingeniero. Wolfram González, gracias por habernos atendido esta mañana y bueno, quedamos en contacto. Listo. Buen Hasta día. luego. Bye. Hasta luego.